Cuando Filipo murió, lo sucedió su hijo Alejandro, un joven de 20 años que ya se había ganado la confianza de los demás cuando lideró magníficamente parte del ejército en la batalla de Queronea. Gracias a su liderazgo derrotaron al batallón sagrado de Tebas, lo cual fue clave para la victoria. Su madre Olimpia decía ser descendiente de Aquiles, el famoso héroe de la guerra de Troya. Alejandro nació en Pela, una ciudad de Macedonia, en el año 356 a.C. Filipo se alegró tanto el día del nacimiento de su hijo que mandó reunir en palacio a todos los niños que hubieran nacido el mismo día para que se criaran todos juntos y, llegado el día, fueran la guardia personal de Alejandro. Así, el joven príncipe tuvo muchos amigos desde el principio y desde muy jóvenes jugaban a los soldados y Alejandro practicaba con su pequeño regimiento. Desde el principio los macedonios afirmaron que Alejandro estaba destinado a llevar a cabo grandes hazañas, y diversas cosas que ocurrieron el mismo día de su nacimiento confirmaban aquella creencia. En primer lugar, Parmenión, general de Filipo, obtuvo una gran victoria ese día. Luego, los caballos de Filipo que competían en Olimpia ganaron las carreras de carros. Y por último, el famoso templo de Artemis en Éfeso ardió hasta los cimientos. Los dos primeros acontecimientos fueron sumamente positivos, pero el incendio del templo, que era una de las 7 maravillas del mundo, fue una gran calamidad. Todos querían saber cómo había ocurrido, y finalmente descubrieron con gran enfado que no fue un accidente, sino que había sido a propósito. El hombre que le había prendido fuego, un tal Eróstrato, estaba trastornado. Cuando le preguntaron por qué había hecho algo tan terrible, dijo que fue simplemente para inmortalizar su nombre. La gente se indignó tanto que no solo lo condenaron a muerte, sino que prohibieron incluso mencionar su nombre, esperando que acabara olvidándose. A pesar de ese propósito, el nombre de Eróstrato ha llegado hasta nosotros. Efectivamente es inmortal, pero ¿quién querría que su nombre sea recordado por haber hecho algo tan malvado? Volviendo a Alejandro, al principio estuvo al cuidado de una nodriza a la que apreció mucho toda su vida, y su hermano Clito fue uno de sus más leales camaradas. En cuanto fue lo suficientemente mayor, Alejandro comenzó a aprenderse de memoria la Ilíada y la Odisea y le encantaba oír historias de los héroes más importantes y especialmente las de su antepasado Aquiles. Admiraba tanto estos poemas que llevaba siempre consigo una copia a todas partes y dormía con ella bajo la almohada y cuando no las estaba leyendo las guardaba en un arcón de oro puro porque, en su opinión, nada era lo suficientemente bueno para las obras de Homero. Con solo 13 años, Alejandro vio a unos vendedores de caballos que le llevaban un magnífico ejemplar al rey. El animal tenía una mancha blanca en la nariz con una forma que recordaba a la cabeza de un buey y por eso se llamaba bucéfalo, que quiere decir cabeza de buey. Filipo se quedó boquiabierto al ver al caballo y les dijo a los pajes que lo probaran para ver su paso. Aunque varios lo intentaron, al momento de montarse en él acababan en el suelo, pues el enérgico caballo no los aceptaba. El animal parecía tan inquieto que finalmente Filipo les dijo a los vendedores que se lo llevaran, añadiendo que solo un necio compraría un caballo tan incontrolable. Justo entonces Alejandro pidió probarlo. Al principio, Filipo se burló de él por querer montar un caballo que ninguno de los pajes había conseguido controlar, pero como Alejandro insistía en su petición, finalmente el rey se lo permitió. El joven príncipe fue caminando despacio hacia el inquieto caballo, tomó las riendas, la sujetó firmemente y comenzó a hablarle con suavidad y a acariciarle el cuello. Tras un momento, Alejandro condujo a Bucéfalo unos cuantos pasos hacia adelante y entonces lo giró, pues se había dado cuenta de que al caballo lo asustaba su propia sombra. Entonces, cuando ya no podía ver su sombra y se tranquilizó, el joven se quitó la capa y se montó a lomos del caballo. Nuevamente Bucéfalo comenzó a cocear y brincar y correr, pero Alejandro se agarraba firmemente y le hablaba con suavidad, y le permitió correr por la llanura sin tratar de frenarlo. Al rato terminó el desboque del caballo y Alejandro pudo llevarlo de vuelta a donde estaba el padre. Filipo quedó tan orgulloso del coraje y destreza de su hijo que le regaló el caballo. Desde entonces, Bucéfalo fue la montura favorita de Alejandro y aunque no dejaba que lo montara nadie más, obedecía al más mínimo gesto de su amo.
Lo normal era que los jóvenes empezaran a estudiar filosofía con 16 años, pero Alejandro, poco después del episodio de Bucéfalo, fue puesto bajo la tutela de Aristóteles, que había sido discípulo de Platón. Era tan sabio y culto que Filipo, cuando le escribió sobre el nacimiento de Alejandro, expresó su agradecimiento por el hecho de que los dioses hubieran hecho coincidir en el mismo periodo a Alejandro y a Aristóteles para que aquel pudiera ser el discípulo de éste. Alejandro apreciaba mucho a Aristóteles y aprendía diligentemente todo lo que se le encargaba. A menudo mostraba su gratitud por todos los conocimientos que el filósofo le había transmitido. La serenidad, juicio y perseverancia de Alejandro se debían en buena parte a su maestro, y si hubiera seguido siempre los consejos de Aristóteles, le habría ido aún mejor. Aunque Alejandro no siempre practicó las virtudes que Aristóteles había tratado de transmitirle, nunca se olvidó de su maestro. Le pagaron grandes cantidades de dinero para que pudiera continuar sus estudios y seguir descubriendo cosas nuevas, y durante sus viajes siempre le enviaba colecciones completas de los animales y plantas de las regiones que visitaba. Filipo, rey de Macedonia, tenía un gran defecto, y es que bebía demasiado y a menudo se le nublaba el juicio y caminaba haciendo eses. Es difícil tenerle respeto a un borracho, y todo el mundo se burlaba de Filipo cuando estaba en ese estado. Incluso Alejandro, su propio hijo, sentía gran desprecio por él cuando se deshonraba de aquella forma, y una vez que vio a su padre tropezarse y caerse tras una de sus parrandas, exclamó con desdén: «Mirad, ahí está el hombre que está listo para pasar de Europa a Asia y aún así no es capaz de pasar del sofá a la cama». Se dice que a Alejandro no le agradaban las conquistas de su padre y una vez incluso gritó malhumorado que si su padre derrotaba a los persas y se apoderaba de sus tierras, no quedaría nada para conquistar él. Por tanto, no es difícil imaginar que no sintió mucha pena cuando su padre murió justo antes de empezar la expedición, pues de esa forma, a los 20 años, Alejandro se convirtió en el dueño de un inmenso ejército y de grandes riquezas, y líder de todas las ciudades griegas que entonces eran de lo mejor del mundo. Las noticias de la muerte de Filipo fueron recibidas con gran alegría también en Atenas, pues creyeron que ahora iban a ser libres. Demóstenes en particular se alegró tanto de haberse librado de su odiado enemigo que corrió por toda la ciudad con una corona de flores en la cabeza, dándose la mano con todo aquel con quien se cruzaba y gritando enhorabuenas. Su gozo era enorme, pues él y sus conciudadanos pensaban que un simple muchacho como Alejandro no sería capaz de continuar las empresas de Filipo, y por tanto esperaban que Atenas volviera a ser la ciudad más importante de Grecia. Los tracios, que también pensaban que Alejandro no podría llevar a cabo los planes de su padre, se sublevaron, y el joven rey se vio obligado a comenzar su reinado marchando contra ellos. Pasaron 3 meses. Los griegos no tuvieron noticias de Alejandro o de su ejército y pensaron que lo habían derrotado y matado. Los tebanos, creyendo que había llegado el momento apropiado, se sublevaron también y dijeron que no volverían a someterse al yugo macedonio, sino que permanecerían libres. No pasó mucho tiempo cuando se arrepintieron de aquellas precipitadas palabras. Alejandro no había muerto y había derrotado por completo a los tracios. Sin pararse a descansar, ahora marchaba directamente a Beocia y asedió y tomó Tebas. Todos los habitantes acabaron muertos o vendidos como esclavos, se destruyeron las murallas y no quedó en pie ni un edificio excepto la casa de Píndaro, un poeta griego cuyas canciones admiraba Alejandro. Las demás ciudades griegas, aterrorizadas ante el terrible castigo de Tebas, enviaron mensajeros al joven rey ofreciéndole no solo su obediencia como su líder, sino también proveer tantos hombres, dinero y recursos como necesitara para la expedición a Asia. Alejandro aceptó todas estas propuestas y entonces marchó hacia el sur hasta Corinto. Todo el mundo reverenciaba a Alejandro, todos lo miraban con asombro y respeto conforme iba pasando triunfante por toda Grecia, todos excepto el filósofo Diógenes. Este sabio pertenecía a un tipo de filósofos llamados cínicos, que significaría perrunos, porque, como dicen algunos, no se preocupaban por las típicas comodidades de la vida. Se dice que Diógenes, el filósofo más importante de esta corriente, eligió por casa una gran tinaja de barro cerca del templo de Deméter. Solo llevaba un manto de lana basta en invierno y en verano y comía solo alimentos crudos.
Su único utensilio era un cuenco de madera que usaba para beber. Sin embargo, un día vio a un niño bebiendo directamente de la mano e inmediatamente Diógenes se deshizo del cuenco diciendo que podía vivir sin ese lujo, como hacía el niño, y desde entonces bebía directamente de la mano. Era un hombre extravagante, se enorgullecía de decir siempre la verdad y de tratar a todos por igual. Algunos de sus discípulos lo encontraron una vez caminando por las calles con una lámpara, inspeccionando todos los rincones con ansia y observando a toda la gente con que se encontraba. Cuando le preguntaron qué estaba buscando con tanto esfuerzo, aunque aparentemente con pocas esperanzas, respondió que estaba buscando a un hombre honrado. Alejandro había oído hablar de aquel filósofo y deseaba conocerlo. Por tanto, fue al templo de Deméter acompañado por sus guardias para hacerle una visita. Diógenes estaba tirado en el suelo delante de su tinaja tomando el sol. Alejandro se acercó a él y se quedó de pie entre el filósofo y los rayos del sol y trató de comenzar una conversación, pero Diógenes respondía con monosílabos y no parecía prestarle mucha atención. Finalmente, el joven rey le dijo con aires de grandeza: «Soy el rey Alejandro». «¿Y yo?», respondió el filósofo imitando su tono. «Soy Diógenes, el cínico». Como la conversación no iba a ninguna parte, Alejandro estaba a punto de marcharse, pero primero le preguntó al sabio si había algo que pudiera hacer por él. «Sí», respondió Diógenes, «apártate del sol». La escolta de Alejandro se quedó asombrada ante aquella insolencia y empezaron a burlarse del filósofo mientras finalmente se marchaban. Alejandro los escuchó y les dijo: «Si no fuera porque soy Alejandro, me gustaría ser Diógenes». Con ese comentario quería darles a entender que, si no pudiera ser el dueño de todo el mundo, preferiría no ser dueño de nada. Por lo que se dice, Alejandro y Diógenes acabarían muriendo la misma noche y por la misma causa, pero al revés. Diógenes murió en su tinaja después de cenar carne de buey cruda, mientras que Alejandro murió en un palacio de Babilonia después de haber comido y bebido en un banquete lleno de excesos.